Y es momento de ir en vivo hasta la Cámara de Diputados, en donde pues el día de hoy se va a hacer la entrega oficial del paquete fiscal 2021 de parte de la Secretaría de Hacienda. Vamos a escuchar. Así como a la diputada Patricia Terrazas Vaca, presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, al diputado Erasmo González Robledo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y al diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Agradecemos también la presencia en este acto del subsecretario de Hacienda, de la subsecretaria de Egresos, del procurador fiscal, de la tesorera de la Federación y del jefe de la oficina del secretario. A continuación, le daré el uso de la palabra al maestro Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público, para que dé cuenta del paquete económico. Adelante, señor secretario. Aquí está muy bien. ¿Aquí se habla con tapabocas o me lo puedo quitar? Sí, muy bien. Muy bien, buenas tardes. Diputada Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, diputado Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política, diputada Patricia Terrazas Vaca, presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputado Erasmo González, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, estimadas diputadas y diputados de la 64 legislatura. Algunos de los legisladores, sobre todo aquellos de gran experiencia parlamentaria, recordarán que la entrega protocolaria del paquete económico era, en realidad, una entrega física, donde literalmente el paquete cambiaba de manos del secretario de Hacienda al presidente o presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Eso no ocurrirá hoy así. Obedeciendo a las medidas de sana distancia, no habrá este intercambio. Aquí se los dejamos. En el mismo tenor, el analítico de claves que tiene todos los detalles manipulables para bajarlos a la computadora y que ustedes y sus asesores puedan utilizar, no será entregado en discos, va a ser subido en algunos minutos más a Internet para que ustedes, sus asesores o cualquier ciudadano pueda buscar la información que ahí se requiere. Pero más allá de lo anecdótico, este hecho ilustra la manera en que las distintas actividades sociales y económicas, incluyendo las legislativas, se están adaptando para operar en tiempos del COVID. Lo mismo ocurre con la integración de la Ley de Ingresos, la miscelánea fiscal y el proyecto de presupuesto de egresos. Estos se tienen que adaptar a las circunstancias tan complejas que enfrentamos hoy. Esto no es casualidad. Es ya un lugar común decir que estamos enfrentando la crisis sanitaria más severa desde la pandemia de la gripe española en 1918 y que esta es la crisis económica más aguda desde la Gran Depresión. La diferencia respecto a la situación actual es que hoy tenemos crisis simultáneas donde la crisis económica es el resultado de una decisión consciente y responsable de los gobiernos y las sociedades alrededor del mundo de implementar medidas muy firmes de distanciamiento social, el llamado el gran confinamiento. Por estas razones, resulta pertinente tener claro que en un contexto como el actual es la política pública en materia de salud la que marca la pauta y el ritmo a la evolución de la economía y de la política económica. Hasta que no encontremos una solución al final a la pandemia, idealmente mediante la aplicación de una vacuna, la economía operará en condiciones especiales. Por ello, el paquete económico 2021, que se presenta hoy al Congreso de la Unión, contiene un marco base en materia de endeudamiento, ingreso y gasto para apoyar, por un lado, la atención a la población mediante un sistema de salud con capacidades más amplias y robustas y, por otro, para impulsar un conjunto de acciones en materia de política social y de inversión en infraestructura que protejan y apuntalen las capacidades de la economía y den tracción a una recuperación sostenida. En concreto, ¿en qué sentido ha afectado la pandemia a la economía y a la política fiscal? ¿Cómo lo hemos enfrentado? ¿Y en qué medida condiciona la formulación del paquete económico para el próximo año? Identificamos nosotros
4 elementos que han contribuido de manera preponderante al entorno económico adverso que enfrentamos. 1. La contracción económica y las pérdidas de empleo. 2. La inestabilidad financiera, incluyendo sus efectos sobre el tipo de cambio. 3. La extrema volatilidad del precio del petróleo. Y 4. La presión que sobre las finanzas públicas ejercen estos factores. Desde marzo y conjuntamente con el Banco de México, logramos proveer estabilidad al mercado de cambios mediante subastas de coberturas de dólares liquidadas en pesos. Asimismo, diversas medidas regulatorias han estado dirigidas a proveer liquidez a las familias y las empresas al permitirles posponer pagos a capital e intereses bancarios. Al cierre de agosto, casi 9.2 millones de créditos se habían reestructurado en este sentido. Si bien todos estamos expuestos al COVID, lo cierto es que hay grupos que están más expuestos que otros, tanto en los aspectos de salud como en los económicos. Los sectores más vulnerables de la sociedad generalmente no tienen trabajos que puedan realizarse de manera remota y, por lo tanto, su probabilidad de contagio es mayor. Al mismo tiempo, son estos mismos sectores los que tienen menos reservas financieras para poder enfrentar una caída de sus ingresos. Por ello, una de las principales defensas es la del fortalecimiento de la red de protección social. Los programas de adultos mayores, jóvenes, las becas, microcréditos y los apoyos a productores agrícolas son importantes en sí mismos, pero lo son aún más importantes en esta coyuntura. Por eso hemos optado por privilegiar el apoyo a estos sectores. Esto se ha hecho a partir de una estricta política de austeridad, donde los recursos que hemos ahorrado en la Secretaría se han dirigido a este tipo de programas. Y lo hemos hecho mediante la política de austeridad, tanto por principio como porque no había muchos otros márgenes de maniobra. Permítanme explicarme. Las primeras acciones para mitigar los efectos del COVID fueron impulsadas en las economías avanzadas. En ellas se orientaron fundamentalmente a hacer muy fuertes impulsos en materia fiscal. Pero lo cierto es que estas economías enfrentan tasas de interés reales negativas, lo que quiere decir que en los hechos les pagan por pedir prestado. En esas circunstancias no es difícil imaginar los impulsos fiscales que se dieron en Canadá, el Reino Unido o Alemania, de niveles de entre el 20 y el 40% del Producto Interno Bruto. Si nosotros o alguna otra economía de ingresos medios hubiera implementado estas políticas, los impactos serían distintos. Por ejemplo, para nuestro país, si hubiéramos hecho un impulso de estos niveles, esto nos estaría costando el año alrededor de 350,000 millones de pesos adicionales solamente en el pago de intereses. Esta cifra, para que la tengan en perspectiva, es similar al total de la nómina de los maestros de primaria y secundaria en el país. Hay muchos elementos de la estructura tributaria de nuestro país que se pueden fortalecer. Como saben, a lo largo de los años, los ingresos de nuestro país han dependido en gran medida de los recursos petroleros. Pero si bien el petróleo ha sido extraordinariamente generoso con nuestro país, también es un activo muy caprichoso. Lo mismo se cotizaba hace 2 años a $76 por barril, que lo hacía hace algunos meses a precios negativos, aun cuando fue por un lapso muy breve. Pero este no es el momento para cambiar o aumentar impuestos, no cuando amplios sectores de la economía han visto sus ingresos mermados. Tenemos que empezar, sí, con tranquilidad y responsabilidad, a pensar la estructura tributaria que nos permita avanzar hacia una sociedad más equitativa y hacia un país con menores desigualdades entre los hogares y las regiones. Es en este sentido, diputada, que no encontrarán grandes cambios en la miscelánea fiscal ni en la ley de ingresos que hoy les entregamos. Las atribuciones con las que nos dotaron a lo largo de los últimos 2 años, en particular las que nos permiten luchar contra la facturación falsa y la evasión y la simulación fiscal, nos ayudarán a garantizar que, aún en condiciones difíciles, el Estado tendrá recursos suficientes para atender los temas más urgentes. El confinamiento duro de los meses de abril y mayo llevó a una caída anual del Producto Interno Bruto del segundo trimestre del orden de 18.7%. La reapertura ordenada y cauta de la economía a partir de junio ha permitido iniciar una recuperación asimétrica. Con las cifras oportunas más recientes, estamos estimando una caída anual del PIB para este año de alrededor del 8%. Esto, por supuesto,
dependerá de que con la colaboración y actitud responsable de todos nos permita apresurar el ritmo de la economía al tiempo que evitamos un rebrote de los contagios. Déjenme ser muy claro, no hay disyuntiva entre economía y salud. La economía solo podrá crecer de manera sostenida si mantenemos contenida la pandemia. Para el 2021 estamos estimando un crecimiento de la economía de 4.6%. Esto implica que tendremos mayores recursos que los que se recaudarán este año, pero menores a los previstos previos a la pandemia. Por eso tenemos que ser extraordinariamente cuidadosos en la forma en la que se asigna el gasto. Quisiéramos pensar que hay recursos, que hay más recursos para todos, pero esa no es la realidad a la que estamos enfrentando. En primer lugar, el presupuesto del sector salud tiene un crecimiento importante de 9.2% respecto al aprobado en el 2020 en términos reales. La crisis del COVID requirió rescalar los servicios de salud del país, reconvertir hospitales, apresurar la construcción de unidades médicas y contratar a 50,000 nuevos profesionales de la salud. Una pregunta que se nos ha hecho con frecuencia es si una vez que desaparezca la crisis del COVID, y eventualmente va a desaparecer la crisis del COVID, llevaremos el sistema de salud a la escala que tenía antes. Hemos decidido que no vamos a hacer eso. Antes de la crisis, el sistema de salud tenía ya muchas deficiencias de capacidades técnicas y operativas. Ahora vamos a empezar a fortalecerlo desde una base muy alta. De hecho, a partir de enero próximo, el país empezará a preparar el doble de especialistas de lo que se hace hasta ahora, ampliando los espacios para residentes en México y las becas al extranjero. De igual forma, el gasto en inversión se va a incrementar de manera importante en 5.3% en términos reales. No solo porque si queremos crecer en el futuro necesitamos un mejor sistema de carreteras, aeropuertos e instalaciones marítimas, sino porque estas actividades generan empleo y dinamizan la economía en su periodo de construcción. Además, la construcción, al ser una actividad que se realiza en espacios no cerrados, tiene tasas de contagio mucho menores que otras. Por otro lado, casi un 30% de todo el gasto va dirigido a estados y municipios, por un monto total de 1.8 billones de pesos, es decir, el equivalente a más del 50% de la recaudación federal participable. En este año hemos hecho grandes esfuerzos para asegurarnos que los recursos de las entidades federativas no son afectados. Recientemente aprobamos la ampliación de la reserva del Fondo de Estabilización de Entidades Federativas y que los recursos de dicho fondo fluyan de manera mensual para disminuir los riesgos de liquidez que podrían sufrir los estados. De hecho, el día de ayer recibí instrucciones del presidente de la República pidiéndome mantener en la ley del impuesto sobre la renta la participación al 100% a las entidades federativas del impuesto sobre la renta por enajenación de bienes inmuebles. Asimismo, me indicó que mantengamos la distribución que se hace a las entidades federativas del régimen de incorporación fiscal y que se fortalezcan los programas de fiscalización como el llamado Vigilancia Plus. Esto fortalece el pacto fiscal y es una prueba de la apuesta que desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estamos haciendo por la cooperación y complementariedad con las entidades federativas. Mantenemos un diálogo constante por medio de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales y, de hecho, tenemos agendada ya una reunión para la próxima semana con los 32 secretarios y secretarias de finanzas de todos los estados. Las circunstancias actuales requieren un ajuste en el presupuesto y por ello encontrarán reducciones importantes en él. Por ejemplo, una reducción de 17.3% en el presupuesto asignado a la Presidencia de la República y de 15.3% en el asignado a la Secretaría de Hacienda. Estamos bajando al gasto administrativo y lo llevamos a donde más se necesita. Quisiera señalar en este contexto que el presupuesto de las universidades públicas no será afectado. El ajuste lo haremos en otros lados para mantenerlas a ellas en pesos reales el presupuesto asignado en el año 2000. Los recursos, de igual forma, asignados en el anexo 13, que refleja gastos para impulsar la igualdad entre mujeres y hombres, tienen un incremento del 17.9% en términos reales. El compromiso que estamos adquiriendo en la Secretaría de Hacienda no es solamente el de asignar estos recursos, sino darle seguimiento para garantizar que efectivamente contribuyan a disminuir la terrible desigualdad de género que existe en el país.
En el mismo sentido, reiteramos el compromiso por garantizar que la operación correcta de los programas de búsqueda para personas y atención a víctimas no sufra afectaciones. Antes de finalizar, quisiera señalar que no todos los problemas se atacan mediante el presupuesto. Contamos con instrumentos regulatorios, créditos en la banca de desarrollo y esquemas de concesión, desdoblamientos de carretera, etcétera. Y vamos a utilizar todos los instrumentos a nuestro alcance para mitigar el impacto económico que el COVID tiene en las familias mexicanas. La actual crisis económica no permite grandes márgenes de maniobra en las finanzas públicas, pero también estamos muy conscientes de que no hay presupuesto perfecto. Nosotros apostamos siempre a mantener un diálogo constructivo con el Congreso de la Unión y mi equipo ha recibido instrucciones para ayudarlos con los cálculos y proveer de información si así lo requieren ustedes en el proceso legislativo. Tenemos la responsabilidad de mantener la estabilidad económica y financiera, pero también tenemos claro que esto no está peleado con tener una vocación social. Por eso, este paquete económico está dirigido a proteger a los que menos tienen. A los ciudadanos les digo que no los vamos a dejar solos y que de esta vamos a salir todos juntos. Muchas gracias. ¿Procedemos? Aquí se lo dejamos. Muy bien. Aquí está. Bueno, Está sanitizado y yo ya no lo toqué. lo voy a levantar yo nada más. Secretario, esta es la recepción del paquete económico, tal como manda la Constitución en su artículo 74, fracción cuarta. Y procederemos a su estudio, a su análisis y aprobación en su caso. Muchas gracias. Gracias. Damos el uso de la palabra al diputado Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política. Muchas gracias, Presidenta Dulce María Sauri, Presidenta de la Mesa Directiva, Secretario de Hacienda Arturo Herrera, bienvenido, diputada Patricia Terrazas, Presidenta de la Comisión de Hacienda, diputado Erasmo González, Presidente de la Comisión de Presupuesto, Mario Alberto Rodríguez, Presidente de la Comisión de Vigilancia. Compañeros, compañeras, saludo a los coordinadores de los grupos parlamentarios que están aquí, diputados y diputadas. Gracias por estar aquí en este importante evento. Ante una crisis inédita en el mundo, se necesitaban respuestas inéditas. Y el gobierno mexicano ha enfrentado, bajo su propia fórmula, los efectos económicos de la pandemia. Es de destacar que el gobierno mexicano no cayó en la fórmula fácil del endeudamiento, del sobreendeudamiento, porque hubiera sido una falsa salida. Me parece que los principios que adoptó este gobierno desde el principio son los que nos van a sacar ahora de la crisis o de los efectos económicos de la pandemia. Primero, la austeridad, no como un concepto presupuestal o administrativo, sino como un principio en la administración pública. La austeridad ha permitido hacer una reorientación del gasto público hacia la inversión social, hacia lo que verdaderamente importa y lo que puede tener impacto en el bienestar de las personas. Lo mismo que la orientación a la obra pública, a la inversión pública, que es el gasto contracíclico por excelencia. Nos dice el secretario, si hubiera caído en la tentación del endeudamiento,
lo que se proponía, 1 o 2 puntos del PIB, el impacto en el costo financiero sería 350,000 millones de pesos. Esto tendríamos ahora como principal componente del presupuesto 2021 un costo financiero por arriba del millón de pesos, por arriba del 20% del presupuesto total, lo cual es a estas, después de un tiempo, es destacable la prudencia con la que actuó el gobierno mexicano. Tercero, el no aumentar impuestos. De haberse aumentado los impuestos, se hubiera exigido un mayor sacrificio a las personas, a las empresas mexicanas, que hoy estuviera incrementando la desaceleración. Y hay que destacar el incremento en la recaudación que ha tenido el gobierno. O sea, si vemos las cifras de ingresos fiscales, no tiene nada que ver con una caída como la que aquí se ha dicho en el segundo trimestre, la economía caerá 8%, pero esa caída de 8% no se ve reflejada en una caída similar en los ingresos fiscales. Y eso es por el extraordinario esfuerzo que ha encabezado el secretario de Hacienda junto con el procurador fiscal y el SAT. Creo que es de lo más valioso que podemos tener aquí y gracias a las reformas que se aprobaron aquí nos ha evitado estos mayores ingresos tener un mayor endeudamiento. Y el diseño que hoy nos presenta el secretario me parece que nos da mucha esperanza. Hay una estrategia clara de recuperación a través del presupuesto en donde se va a privilegiar a quien menos tiene. Los programas sociales no van a disminuir, se garantiza la totalidad de los programas sociales como primera prioridad. También qué bueno que se incrementa el gasto en salud. Aquí otra vez, qué valioso fue haber hecho la reforma constitucional y qué valioso fue la creación del INSABI, porque hoy el gobierno mexicano cuenta con una institución para poder fortalecer los servicios de salud a lo largo y ancho de nuestro país. Y ahí está el compromiso, 50,000 nuevos médicos, pues no se dice fácil, pero es un esfuerzo extraordinario del gobierno mexicano que ha ayudado a contener la pandemia. Hay muchos que piden erróneamente la cancelación de los proyectos de infraestructura. Es un grave error. Qué bueno que se incrementa la inversión en términos reales a estos proyectos, porque ya decía yo que la inversión en infraestructura es lo que más empleos genera y mayor impacto tiene en las ramas de la economía. Es el gasto contracíclico por excelencia. A pesar de la crisis, a pesar de las dificultades económicas, las entidades federativas van a recibir los mismos ingresos. Un 30% a estados es realmente algo que se debería destacar, sobre todo aquellos estados que dependen en un 90-95% de los ingresos del gobierno federal. Que se mantengan es un esfuerzo realmente extraordinario de nuestro gobierno. Y es un presupuesto también con mucha responsabilidad fiscal, una disciplina férrea que ha mantenido este gobierno y que eso ayudará sin duda a que los mercados tengan tranquilidad. Entonces, no hay aumento de impuestos, no hay aumento de precios de los energéticos y no hay endeudamiento, sobreendeudamiento de nuestro país. Son 3 componentes que se siguen manteniendo a pesar de que, como ya lo dijo el secretario, vivimos una crisis económica que no se veía desde 1932. Entonces vemos que los principios que estableció nuestro gobierno en el manejo de la economía son los que ahora nos van a sacar de de estos efectos adversos por la pandemia. Lo recibimos, el presupuesto, secretario, la ley de ingresos, nos vamos a poner a trabajar de inmediato. Le pedimos, como siempre, su máxima colaboración junto con todos los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y lo vamos a hacer con mucha responsabilidad y pensando siempre en el bienestar de nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, así se llevó a cabo la entrega de este paquete fiscal 2021 en el Salón Verde de la Cámara de Diputados. Por supuesto,
recalcando muchísimo la prioridad en el sector salud a causa de las deficiencias que se encontraron a lo largo de esta pandemia por el COVID-19.